Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, muy bien, ¿y tú cómo vas? Súper bien. Diana, cuéntame, he escuchado un concepto que es capacidades diferentes. ¿De qué se trata? Bueno, imagínate que el tema de discapacidad ha venido cambiando mucho con el transcurrir del tiempo. Anteriormente se hablaba exclusivamente de discapacidad y ese es el término que se maneja legalmente en Colombia. Sin embargo, en la experiencia lo que nos hemos ido dando cuenta, todas las personas que trabajamos con algún tipo de estas personas que se consideran en situación de discapacidad, es que cada uno de ellos desarrolla otras capacidades diferentes a las de una persona que no tiene algún tipo de discapacidad diagnosticada. Entonces, en muchos países y en muchos contextos se está empezando a utilizar el término de capacidades diversas o capacidades diferentes, y pues me parece que es un concepto que es mucho más efectivo con las personas, porque es reconocer lo que verdaderamente cada uno de nosotros tenemos en nuestra esencia. ¿Qué opinas tú de eso? No, me parece súper bueno y creo que ese es el programa que vamos a tener hoy en Corazón Equino, en el cual vamos a tratar todos esos temas. Vamos a tener una invitada súper especial que nos va a expandir mucho más el tema y nos va a contar cómo nos vamos a conectar ese tema con los caballos y todas las cosas que hay en eso. Bueno, pues hoy lo que veremos en el programa, aquí tenemos a Moana, que es una amiga de Corazón Equino, aparte de eso, mientras lo que iba diciendo Diana, también es importante como conocer un poquitico las cifras. No sé si de pronto tendrías algunas de las cifras que nos den como una base o nos hablan sobre eso. Claro que sí, bueno, además pues que nos ven en diferentes municipios del oriente antioqueño, es importante conocer un poquito de nuestra casa, ¿cierto? En este momento en Guarne se tiene por registro de localización un total de 1.240 personas con capacidades diversas. El 55% de estas personas son de discapacidad cognitiva, el 25% de discapacidad motora y en unos porcentajes inferiores discapacidad auditiva, visual y múltiple. Esos son como los 5 tipos que pues la ley colombiana es como divide las discapacidades, y a pesar de que vamos a hablar de capacidades diversas es necesario seguir tocando el término porque digamos bajo la legalidad ese es el que se utiliza. Muchas gracias. Para recordarles a nuestros televidentes, estamos en la vereda del Zango, en el retorno número 6, a más o menos 400 metros más allá. También para los que nos están viendo, un saludo a los que nos están viendo desde Marinilla, desde Sonsón, por toda la Corporación Oriente TV, en donde actúa la Corporación Oriente TV. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Corazón Equino 01 en Instagram y Corazón Equino 1 en Facebook. Bueno, Diana, creo que deberíamos ya ir pasando con nuestros invitados, pasando a la próxima sección, para ir conociendo y ahondando más sobre este tema con personas que ya llevan mucho sobre esto. ¿Qué te parece? Me parece súper excelente. Hoy vamos a aprender entonces un poco cómo funciona el tema de la equinoterapia para estas personas con discapacidades o con capacidades diversas, y vamos a entender un poco cómo es esa conexión con el equino. Entonces, nuestra siguiente sección que se llama, ¿te acuerdas cómo la habíamos puesto a esa sección, Juan? Sí, nuestra próxima sección es Relinchando, en donde vamos a ver como la parte más teórica de esto, para ya después pasaremos a otra de las secciones donde vamos a verlo de manera más práctica, todas estas cosas que vamos a ir viendo y vamos a ir conociendo. No se pierdan nuestra próxima sección, ya vamos para allá. Un saludo muy especial para todos los televidentes que nos ven el día de hoy. Como decía Diana, mi nombre es Tatiana, yo soy la psicóloga de Corazón Equino, soy psicóloga egresada de la Universidad de San Buenaventura hace 2 años y estoy vinculada con el proyecto de Corazón Equino hace 6 meses. Excelente. Juan, ¿qué quieres saber de Tatiana? Cuenta, pregunta. Sí, gracias, Diana. Bueno, Tati, cuéntanos, ¿desde hace cuánto empezaste como con el tema de meterte con los caballos y cómo se genera como esa conexión con la psicología? Me causa mucha curiosidad. Bueno, es una larga historia, desde la infancia. Yo soy de un municipio y mi familia es ganadera, entonces siempre ha habido como esa afinidad pues como por los caballos, siempre ha sido gente de a caballo pues como mis ancestros, entonces desde pequeña tenía esa afinidad con los caballos, pero siempre sentí que faltaba algo como en la manera en la que ellos lo hacían. Yo sentía que el caballo tenía algo más, entonces cuando empecé a estudiar psicología, en algún momento conocí sobre la equinoterapia y me enganché, empecé a hacer cursos, estoy desde el 2015 en formación y en prácticas de esto y ya hace 6 meses vinculada como tal a Corazón Equino.
Qué bacano, Tati, me encanta mucho eso. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es el tema de, bueno, sabemos la psicología de los humanos más o menos cómo funciona, pero cómo funciona más o menos la psicología de los caballos? Creo que ya tienes como algo de experiencia sobre eso y la conexión es que eso que es tan bonito que se genera entre los humanos y los caballos. Bueno, resulta que el caballo es un animal que tiene una percepción alta sobre las emociones humanas. Ya está comprobado científicamente que los caballos pueden leer nuestras emociones a través del solo vincularse con nosotros, mirarnos, sentirnos, y él sabe, tiene el poder de saber qué estamos sintiendo. Puede reconocer también a través de nuestros gestos y de nuestras expresiones faciales la ira, la tristeza, la rabia. Entonces esa es una de los fundamentos pues como de esa conexión que hay, ¿cierto? Además el caballo es un animal que aprende por repetición y por asociación de estímulos, entonces él siempre sabe con quién está, tiene una capacidad olfativa muy alta y siempre a través del olfato nos reconoce. El caballo además es un animal que tiene la capacidad de conectarse con nuestros estados internos y hacer un espejo de lo que nosotros estamos sintiendo, entonces es un animal muy especial para el vínculo y para relacionarnos con él, y de ahí parte uno de los principales beneficios de la equinoterapia, de ese vínculo que podemos entablar con este maravilloso animal. Excelente, Tati. Y bueno, el término, digamos, de equinoterapia como tal, ¿qué significa? Pues expliquémosle un poquito a los televidentes, como en palabras muy sencillas, qué realmente es lo que significa ese tema. Todo lo que nosotros hacemos cuando nos acercamos al caballo, ¿es equinoterapia o tiene un término especial, digamos, para el tema que vamos a trabajar hoy? Cuéntanos un poquito. Listo, la palabra equinoterapia a veces es un poco confusa, mucha gente piensa cuando decimos equinoterapia, terapia para caballos, ¿cierto? Pero no, resulta que la equinoterapia es una alternativa terapéutica en la cual lo que hacemos es facilitar procesos terapéuticos en humanos utilizando al equino o caballo como coterapeuta y aprovechando los múltiples beneficios que tiene para la salud humana. Excelente. Qué bueno que el caballo sea un coterapeuta, ¿cierto? Él sí no miente, ahí se puede percibir tal cual todo lo que pasa durante el proceso. Yo creo que debe ser muy mágico hacer ese trabajo. ¿Qué beneficios has visto tú en el trabajo que has venido desarrollando con las personas que se acercan al caballo? ¿Qué pasa si tienen miedo? ¿Cómo manejan eso con una persona que ya es consultante de equinoterapia? Bueno, digamos que el miedo es una emoción humana básica, ¿cierto? Y está muy presente cuando trabajamos con caballos, ya que es un animal grande, fuerte, ¿cierto? Y que tiene una capacidad pues como de fuerza muchísimo más grande que la de nosotros. Cuando hay este problema del miedo, entonces lo primero que entramos a trabajar es la confianza en la persona, pero más allá de eso, digamos que hay ciertos beneficios que trae el caballo por unos principios que son los que rigen la equinoterapia, entonces me gustaría contarte un poquito sobre eso. Entonces son tres los beneficios, los principios de la equinoterapia. El primero es la transmisión del calor del caballo. Resulta que los seres humanos tenemos una temperatura alrededor de los 37 grados centígrados, mientras que en el humano hay una temperatura de 1 a 1.5 grados centígrados superior, es decir, la temperatura del caballo oscila entre los 38 y los 38.5 grados centígrados, lo cual al entrar en contacto con el cinturón pélvico de la persona que está en la monta, produce una sensación de relajación en lo que es el sistema nervioso, estimula el sistema circulatorio, haciendo que haya un estado de relajación y que se active la circulación y el sistema locomotor. El segundo principio es la transmisión de los impulsos rítmicos. Cuando el caballo camina, emite de entre 90 y 110 impulsos rítmicos por minuto, los cuales se ven traducidos al sistema nervioso central de la persona a través de la columna vertebral, lo cual activa las vías aferentes y eferentes, produciendo, digamos, estimulaciones en lo sensitivo y en lo motor. O sea que, Tati, para poder hacer ese, pues que fluya ese segundo concepto que nos está dando, entonces tiene que hacerse sin silla. Lo hacemos con una cosa que se llama cinchón, ¿cierto? Es muchísimo más delgado, nos permite un contacto muchísimo más directo con el lomo del caballo sin entrar a que de pronto haya algún perjuicio pues como para la persona que se vaya a tallar en la columna del caballo. También se podría hacer sin nada, pero también por seguridad y por comodidad de la persona consultante lo hacemos con un cinchón que es muchísimo más delgado y nos ayuda a tener un contacto muchísimo más directo, nunca se hace con silla.
Excelente. Bueno, me parece muy interesante todo este tema. Y también como para conectarlo con la próxima sección que ya vamos a poner como en práctica todos estos conocimientos, esos principios y todas esas cosas, vamos a tener un invitado que tiene unas capacidades diversas. Entonces me gustaría saber cómo podemos conectar todo esto con las capacidades diversas que tiene nuestro próximo invitado. Listo, entonces estos principios de la quinoterapia, que son los que permiten los beneficios, nos ayudan a estimular en la persona el desarrollo de habilidades que le permitan la funcionalidad en caso de alguna discapacidad, bien sea cognitiva, motora o emocional. Entonces, en el caso de lo motor, por ejemplo, estos principios que les decía, adicional al tercer principio que me quedó faltando, por acá se los cuento, que es el principio del patrón de marcha. El caballo tiene un patrón de marcha cruzado, al igual que la del humano, solo que en 3D, por tener pues 4 miembros, a diferencia de nosotros que solo tenemos 2. Entonces lo que él hace es transmitirnos ese patrón de marcha, haciendo que se estimule en el cerebro también la marcha. Entonces a nivel motor es muchísimo desde esa estimulación neuromotora de las áreas motoras del cerebro, en la discapacidad cognitiva, desde la habilitación de funciones como el relacionamiento, el lenguaje y algunas otras adicionales, y ya en problemáticas de aprendizaje, conductuales y emocionales, en las cuales también el vínculo con el caballo y la estimulación neurocerebral pues nos ayuda a que se potencie muchísimo más esa capacidad de aprendizaje y de desarrollo de algunas funciones. Bueno, Tati, eso me parece súper interesante, pero creo que ya vamos como a empezar a mirar todo eso en práctica, que la verdad a mí me emociona mucho todo este tema y me parece súper bacano. Entonces, que ya veamos eso en práctica y que tú nos expliques eso en práctica, lo vamos a ver en nuestra próxima sección, que es Cabestreando. También es recordarles a nuestros televidentes que estamos en el espacio, en el lugar de Corazón Equino, estamos en la biblioteca, donde podemos ver atrás que tenemos muchos datos sobre caballos y sobre todo esto de la equinoterapia. Y bueno, ya vamos a continuar, Diana, ¿cierto? Con nuestra próxima sección. Sí, así es. Los invitamos a que nos sigan acompañando y veamos cómo se desarrolla todo este proceso tan interesante. Muchas gracias, Tatiana, bienvenida pues al espacio. Y bueno, acá nos seguiremos viendo y aprendiendo muchas cosas en la teoría, y vamos a la práctica. Bueno, Tati, cuéntanos un poco sobre las normas de seguridad que debemos tener en este tipo de espacios. Bueno, más que el tipo de espacios es dependiendo del tipo de consultante o paciente. Entonces las normas de seguridad van a contemplar, pues primero el espacio, ¿cierto? Que ese sí es para todas las personas. Debemos tener un espacio que sea cerrado, no cerrado en cuanto al aire libre, sino cerrado en cuanto esté rodeado, como vemos acá, por unas guaduas y por unos lazos, que lo que hacen es tener el caballo de alguna manera en el control del espacio, ¿cierto? Que el caballo no se nos vaya a ir, no vaya a saltar, no se vaya a pasar por debajo, ¿cierto? Sí. Y ya en cuanto a la bioseguridad del paciente, teniendo en cuenta que estamos trabajando con un animal, ¿cierto? Un ser vivo que puede tener cualquier tipo de reacción en cualquier momento, entonces necesitamos un equipo formado y especializado, no solo con el tipo de profesionales que manejamos, que es dependiendo de las problemáticas, psicólogos, fonoaudiólogos o fisioterapeutas, sino también personas entrenadas en el manejo del caballo, como por ejemplo la persona que cabestrea, y las personas que van de auxiliares, bien sea del paciente o del terapeuta. En este caso necesitamos tanto auxiliar para el paciente como para el terapeuta, porque es un caso en el cual la movilidad del paciente se encuentra muy reducida. Entonces necesitamos muchísima mayor, un mayor refuerzo
para poder, en caso de alguna emergencia, hacer una desmonta rápidamente del paciente. Tati, y cuéntanos más o menos, siento que está venteando mucho y que están sucediendo muchos cambios en el medio ambiente. ¿Qué efectos puede tener eso en lo que está sucediendo en este momento? El efecto es 100% de bienestar, ¿cierto? Uno de los beneficios adicionales a los que ya les conté en la sesión pasada de la equinoterapia es precisamente que el contacto con el medio ambiente ayuda a mejorar de una manera muy beneficiosa el estado de ánimo, ¿cierto? El mero hecho de estar en contacto con los árboles, con el viento, con la vitamina que nos genera la luz solar, ¿cierto? Entonces todo eso hace parte del proceso, todo lo que vemos hace parte de la rehabilitación a través de la equinoterapia, no solo el caballo, sino el equipo de trabajo y el medio ambiente, que también juega un papel muy importante en la relajación y en la contribución del bienestar, en la medida que nos ayuda a segregar algunos neurotransmisores en el cerebro, como es la serotonina, el contacto con la naturaleza. Pues veo como a Tomás, que es el paciente, ¿qué dificultades tiene él de manera motora? Listo, Tomás tiene un cuadro clínico de cuadraplegia. La cuadraplegia es un cuadro clínico que se caracteriza por la reducción en la movilidad de los 4 miembros del cuerpo, es decir, no hay movilidad ni de los miembros inferiores, o sea, los pies, ni de los miembros superiores, que son la mano, tampoco el tronco. Tomás tuvo un accidente hace ya algunos años, ¿cierto? A raíz de ese accidente se presentó el cuadro clínico, ahora pues ha mejorado bastante con las terapias a las que ha acudido. Él tiene, digamos, un leve control del tronco, pero él está haciendo monta gemela porque él no es capaz por sí mismo de sostenerse pues como sentado en el caballo. Entonces ahí también entramos a evaluar las necesidades del paciente para evaluar si se necesita hacer monta gemela o si el paciente puede hacerlo solo. En este caso, que tenemos un cuadro de cuadraplegia, entonces debemos hacerlo con la técnica de monta gemela para ayudarle a él al sostenimiento de su cuerpo, que es una habilidad que en el momento él no posee. Cuéntame, Tati, ¿cómo se iría evaluando el proceso y de que sí esté teniendo como el impacto, en este caso, en Tomás? Listo, Juan Manuel, te cuento, desde que los pacientes ingresan, nosotros hacemos un proceso de evaluación y revisión de la historia clínica y la anamnesis, porque incluso no todos los pacientes son aptos para equinoterapia. Entonces entramos a evaluar si hay algún tipo de restricción para estas terapias o si hay una autorización médica, dependiendo del cuadro clínico que se tenga, si es una afección neurológica o ya pues si es otro tipo de afectaciones. Entonces desde el principio hacemos como una evaluación y se trazan unos objetivos de lo que se va a trabajar con la persona según las necesidades que ésta tenga. En el caso de Tomás, estaríamos evaluando la mejoría en relación con el mejoramiento o el logro de esos objetivos. Con él, básicamente lo que estamos trabajando ahora es toda la parte del tono muscular y el control del tronco y de las extremidades. Entonces ahí estamos trabajando netamente habilidades motoras, tanto de motricidad gruesa como fina, porque él también tiene la movilidad reducida en los dedos. Entonces trabajamos desde el control del tronco hasta la movilidad de las manos y toda la parte de movimiento. ¿Cómo se evaluaría la mejoría? Pues que era como lo que tú me preguntas. Sí, se van dando unos avances dependiendo pues como de las sesiones, igual en todos los pacientes es diferente, es un proceso, en algunos es más lento, en otros es más rápido, y con el tiempo se van viendo ciertas mejorías. No podríamos garantizar pues como cosas ideales, y es decirle a la familia: Tomás va a llegar a caminar en 6 meses, ¿cierto? Porque eso depende del proceso de evolución de cada paciente. Más allá de eso, lo que nos interesa es brindar espacios de bienestar, que si bien el objetivo principal es que se mejoren algunas habilidades, también es brindarle a él, como te decía, un momento en el cual él pueda tener esa percepción de movimiento y pueda disfrutar de un espacio y de una actividad que lo saque pues como de la monotonía de la vida diaria. Ya los avances serán dependiendo como del proceso de cada paciente, también del diagnóstico y de cuál es
digamos, ese pronóstico médico de cuánto puede llegar a mejorar dependiendo de las afectaciones que haya pues, a nivel neurológico. Bueno, Tati, cuéntame, pues ahorita me estabas hablando como de monta gemela, de esto. He visto también que, pero siento que es como de montar dos en un mismo caballo o uno, entonces, ¿de qué trata esto de que monten dos o monten uno? Bueno, eso es dependiendo también de las necesidades de cada consultante o paciente. Cuando se hace monta individual es porque el consultante o paciente tiene por sí mismo la habilidad de tener el control sobre su cuerpo, ¿cierto? Hay una habilidad en cuanto a tono muscular y en cuanto a control corporal que permite al paciente hacer la monta por sí mismo. Cuando hablamos de monta gemela, se habla de gemela porque van dos personas junticas en el caballo, ¿cierto? Sobre el lomo del caballo, que serían el terapeuta y el paciente o consultante. Entonces, cuando estamos viendo una sesión en la cual se ve lo que vemos el día de hoy, que hay dos personas arriba, el terapeuta, en este caso Carlos, y Tomás, entonces ahí hablamos de monta gemela, ya que Tomás por sí mismo no tiene la habilidad para sostenerse arriba del caballo. Entonces eso es lo que se hace básicamente en monta gemela. Se puede hacer en back riding o en back riding posterior, que es mirando hacia atrás en el caballo, dependiendo de qué se quiera lograr en cada sesión. Excelente, Tati, muchísimas gracias. Me parece súper interesante y espero que nuestros televidentes se animen a venir acá a Corazón Equino. Si nos están escuchando de pronto algunos que tengan algunas habilidades diferentes, que vengan acá a Corazón Equino y que conozcan más acerca de esto. En este momento ya vamos a pasar a nuestra próxima sesión, que es Más allá de las riendas, en donde ya vamos a mirar cuál fue el impacto que tuvimos en Tomás y que nos cuente más de toda esa experiencia que estamos viendo en este momento. ¿Listo? Listo, Juan Manuel. Ya nos hablamos. Estamos acá ya en nuestra última sección, que es Más allá de las riendas, donde ahorita estuvimos un poquitico con Tati contándonos todo lo que se hace en este tipo de terapias. Estamos con un invitado súper especial que se llama Tomás Villa. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo te ha parecido la experiencia? ¿Cómo has sentido? No, excelente. La conexión con los caballos es muy especial. Pues personalmente a mí desde muy pequeño me han gustado mucho los caballos y ahora pues desde que sufrí el accidente ha sido pues un proceso de una rehabilitación que ha sido prolongando. Es muy importante pues para el equilibrio porque yo no tengo pues equilibrio en el tronco y varias cositas, y a través del caballo se van recuperando, se va viendo a largo plazo porque no es de un día para otro, pero se va viendo la mejoría con despacio, pues no solo con los caballos sino en un proceso pues que uno está con terapias y todo, pero es muy bueno. Y a nivel emocional, ¿cómo sientes esa conexión con el caballo? No, excelente. Y a partir pues de que es un otro ambiente, otro tipo de terapias, estar pues con la ayuda de un equino es muy bacano. Cambia uno pues mucho emocionalmente al no estar en una casa, en una cama, en una silla, cosas distintas. Es un cambio muy bueno para todo.
Me alegra muchísimo. ¿Y el equipo qué tal? ¿Cómo te ha parecido? ¿Cómo te ha parecido la experiencia con todo este equipo de Corazón Equino que está acá presente? A todos lados hay escolta, no hay como tirar sino de aquí. Y con Bendecida, ¿cómo te ha ido con Bendecida? Excelente, Bendecida, como pudieron ver, es muy tranquila, es muy tranquilita, y eso es lo importante, que el equino también quiera colaborarle a uno, porque obviamente hay caballos que son demasiado briosos y todo, pero desde que sea mansito hay mucho que trabajar. Claro, no, es que mucho de lo que estamos hablando ahorita con Tati era como todos esos ambientes, como todas esas cosas que suceden dentro de la terapia. ¿Vos cómo sentís como toda la experiencia en conjunto, conectándolo con el viento, que ahorita se nos vino un viento súper fuerte y todo eso? ¿Cómo sientes todas esas experiencias? Sí, como le dije ahorita, es un cambio total, pues. Es un cambio porque, como te venía contando, pues es muy distinta la terapia estar en una cama, en un lugar cerrado, a estar acá con el sol, el viento, el sonido, pues los caballos a veces que comunican, todo, pues es totalmente agradable. Excelente. No sé si de pronto te gustaría recomendarle a nuestros televidentes esta terapia o alguna invitación que les quieras hacer. Sí, claro que sí. No, pues como pudieron ver, uno obviamente siente el miedo al montarse al equino y todo, pero vean que el equipo de trabajo y toda la confianza, y uno se tiene que dar más allá de muchas cosas, porque en eso está la recuperación. Y les abro pues la invitación, que es hagan la primera para que se den cuenta que es algo bueno y es algo que uno sale de la rutina y ayuda mucho, en verdad. Ya saben, pues acá bienvenidos siempre en la vereda del Sango, en el retorno 6, siempre acá Corazón Equino. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias también a todos nuestros televidentes que nos ven desde la Corporación Oriente TV. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Corazón Equino 01 en Instagram y Corazón Equino 1 en Facebook. Vamos a presentar pues todos estos programas los viernes a las 2 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche. Entonces, para que estén atentos a todas estas programaciones, también en YouTube y en todas las redes de Cable Plus Televisión, para que también nos estén viendo. Creo que este espacio fue un espacio maravilloso donde aprendimos mucho acerca del caballo, acerca de este tipo de actividades o de terapias que se pueden hacer con los caballos, y esto es solamente un pedacito pequeño de lo que se puede hacer con todos los caballos. Entonces los invito a que nos sigamos viendo acá en Corazón Equino los viernes a las 2 de la tarde. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.